Hola Cayoguas, bienvenidos a la etapa 3 de la materia de fenómenos químicos en el entorno. Los temas que vamos a manejar en esta unidad de aprendizaje son disoluciones ácidos y bases, su concepto, las propiedades que estos presentan, las teorías de las que se desprenden, la ionización de ácidos y bases, la medición del pH, la escala de medición del pH, la lluvia ácida y el origen que tiene esta y los efectos que provoca. Bienvenidos. Disoluciones ácido-base. Los ácidos y las bases son compuestos químicos que poseen ciertas características que los hacen indispensables en múltiples procesos químicos, los cuales tienen lugar tanto en los organismos vivos como en la industria de la transformación de la materia. Debido a su naturaleza química, existe una enorme variedad de aplicaciones en productos de uso cotidiano y del hogar. Igualmente, su presencia es determinante en los procesos que generan la contaminación ambiental. Ácidos y las bases siempre se encuentran en disolución, es decir, formando mezclas homogéneas con el agua como disolvente. Se neutralizan entre sí, formando sales como producto de la reacción entre ellos. La clasificación de las sustancias en ácidos y bases se puede determinar a partir de algunas de sus propiedades más relevantes. Por su parte, las propiedades de los ácidos son las siguientes. Cuando se pueden probar, tienen un sabor agrio. Pueden producir una sensación punzante o de picor en la piel. Cambian el tornasol azul a rojo. Reaccionan con ciertos metales. Reaccionan con carbonatos y con bicarbonatos produciendo dióxido de carbono. En una solución acuosa conducen la electricidad y estos neutralizan las bases. Por su parte, las propiedades de las bases son las siguientes. Cuando se pueden probar, presentan un sabor amargo o cáustico. Producen sensación jabonosa o resbaladiza al tacto. Cambian el color del papel tornasol de rojo a azul y neutralizan a los ácidos. Las bases presentes en nuestra vida cotidiana las podemos encontrar en algunos alimentos como el huevo, en los jabones, en los detergentes, en las pilas alcalinas y en algunos productos de cuidado personal como son la vaselina. Algunas bases de uso común son el hidróxido de sodio, mejor conocido como la sosa cáustica, que encontramos en la fabricación de papel, telas y algunos detergentes, el hidróxido de potasio, mejor conocida como la potasa cáustica, que se utiliza en la fabricación de jabones y fertilizantes, el hidróxido de aluminio, que lo encontramos en algunos tratamientos odontológicos, el hidróxido de magnesio, mejor conocida como la leche de magnesia, que eleva el pH del estómago y alivia la indigestión, y el hidróxido de calcio, que lo utilizamos para tratar algunas úlceras pépticas. Las teorías acerca del comportamiento de los ácidos y las bases se han ido desarrollando desde hace poco más de 100 años. En 1884, el científico Arrhenius propuso las primeras definiciones acerca de estas sustancias. Propuso que los ácidos serán cualquier sustancia que posea iones de hidrógeno y en contacto con el agua los libere. Y para las bases propuso que serán sustancias que contienen iones de hidroxilo.
en su estructura y la liberarán en contacto con el agua. La teoría de Arrhenius fue suficiente durante algunos años para explicar el comportamiento de las disoluciones acuosas de los ácidos y las bases. Sin embargo, se empezaron a conocer otros disolventes en los cuales se observaba un comportamiento básico a pesar de no poseer iones de hidrógeno en su estructura.
Por su parte, en 1923, los científicos Bronsted y Lowry ampliaron el concepto ácido-base definiéndolos en función del ion de hidrógeno al que llamaron protón. Por lo tanto, definieron al ácido como una sustancia que donará protones y a la base como una sustancia que recibirá protones. Así complementaron la teoría de Arrhenius. Después, en 1938, Lewis propuso una última teoría ácido-base, en la cual explica los ácidos y las bases en función de los pares de electrones que comparten en la formación del enlace químico covalente. Así, definió un ácido como una sustancia con una capacidad de aceptar un par de electrones y compartirlo en el enlace químico, y una base como una sustancia con la capacidad de donar un par de electrones y compartirlo en un enlace químico. Ninguna de estas teorías desechó a la otra, sino que se complementaron. Ionización de ácidos y bases. Como ya se mencionó, al describir la teoría de Arrhenius, al disolverse en el agua, los ácidos liberan iones de hidrógeno y las bases liberarán iones de hidróxilo. La cantidad de iones liberada depende de la naturaleza del ácido o de la base y de su concentración en la disolución. El proceso mediante el cual los solutos liberan los iones en presencia del agua se llama ionización. El proceso de ionización ocurre por la interacción de moléculas del agua con las del soluto, en este caso los ácidos o las bases. Ácidos y bases débiles y fuertes. Los ácidos y las bases también se pueden clasificar en fuertes o débiles. Cuando los ácidos y las bases se ionizan totalmente en contacto con el agua, se llaman ácidos y bases fuertes. Además, hay ácidos y bases cuya ionización es parcial y se les conoce como ácidos y bases débiles. Concepto y escala de pH. La escala de pH para disoluciones acuosas se basa en el conocimiento de que el agua pura proporciona iones de hidrógeno y de hidróxilo en la misma cantidad, debido a su autoionización, manteniendo así su alcalinidad en equilibrio. Con las siguientes ecuaciones podemos representar la constante de autoionización del agua. pH.
El concepto de pH lo propuso el químico Sorensen y lo llamó potencial de hidrógeno. El pH representará la acidez en una solución. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno en una solución. Esta ecuación permitirá transformar valores muy pequeños a números enteros con facilidad. Se construye de 0 a 14, tomando en cuenta las ecuaciones que representan la autoionización del agua. Los números de la escala de pH a partir de 7 indican las soluciones ácidas y del 7 al 14 corresponden a las soluciones alcalinas o básicas. Es decir, que cuanto más ácida sea una disolución, su pH estará más cercano al 0 y cuanto más alcalina sea, estará más cercano al 14. Medición de pH. Para medir el pH de una disolución se pueden emplear diferentes métodos en función de la precisión con la que queramos hacerlo. Algunos son los siguientes. El papel de hidróneo son tiras que varían en un rango de pH del 1 al 14. Se introducen en una solución durante 2 segundos y posteriormente se compara el color que se obtiene en las tiras con el patrón que viene en la propia caja. Un potenciómetro es un aparato medidor de pH midiendo el potencial eléctrico en una disolución. Lluvia ácida. La lluvia ácida es una forma de contaminación que sucede con la caída de ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, niebla y nieve. Se caracteriza por tener un pH menor que la lluvia normal o el agua limpia, cuyos valores fluctúan entre 5.7 y 7. Este fenómeno constituye un serio problema ambiental, pues es el resultado de la contaminación que se produce cuando usamos hidrocarburos fósiles como combustibles para generar calor, calefacción o movimiento. El humo y los gases provenientes de nuestros motores y de las industrias forman ácidos que se mezclan con el agua de lluvia y otras formas de humedad en la atmósfera. Fuentes naturales, como los volcanes que emiten dióxido de carbono que pueden reaccionar con la lluvia. Sin embargo, las principales fuentes de producción de gases contaminantes son las industrias que utilizan hidrocarburos como combustibles, tales como el gas natural, el diésel o el combustóleo, tal como sucede en los vehículos con motores de combustión interna que usan distintos tipos de gasolinas. Todos estos combustibles provienen de la refinación del petróleo. Por otro lado, el nitrógeno que se encuentra en gran proporción en el aire atmosférico mezclado con el oxígeno, las altas temperaturas ocasionadas por la combustión propician la combinación de estos dos elementos para formar los óxidos de nitrógeno, que como ya se dijo, son junto con los óxidos de azufre los precursores de la lluvia ácida. Generalmente, la lluvia ácida se forma en las nubes altas donde los gases contaminantes se mezclan con el vapor de agua y forman ácido sulfúrico y ácido nítrico, los cuales alteran las propiedades naturales de la lluvia, la niebla y la nieve. Y la radiación solar aumenta la velocidad de estas reacciones. En lugares contaminados por ácido sulfúrico y ácido nítrico, el pH de esa lluvia varía entre 5.0 y 3.0.
ácida contribuye a la reducción del pH en ecosistemas terrestres y acuáticos y permite la movilización de metales tóxicos, especialmente del aluminio. Esto ocasiona daños en los bosques y suelos y afecta el desarrollo de la vida acuática debido a la acidificación de las aguas, de los lagos, ríos y mares. También favorece el deterioro de materiales de construcción en monumentos, edificios, casas que sean sensibles a su acción. Bueno, Cayoguas, ahora que sabemos todos qué es una disolución ácida o básica, podemos catalogar cada una de las sustancias que tenemos en nuestra vida diaria. Podemos hacer una medición matemática para calcular el pH de estas. Conocemos ahora el origen de la lluvia ácida y los efectos que éste provoca también en nuestra vida y lo que nosotros podemos hacer para evitarla. Espero que este video les sirva. Nos vemos en la próxima.